tu presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das. Enséñame a mirarme como tú me sabes ver. Rompe mis conceptos con tu amor, abrázame. Quiero ser altar que rinda adoración. Tienes la libertad, arrasa con mi corazón. Cámbiame de nombre, llámame tu hija, renuncio a todo lo que no viene de ti. Mi mayor ganancia es estar contigo. Levanta mi cabeza, hoy renueva mis fuerzas. Cámbiame de nombre, llámame tu hija, renuncio a todo lo que no viene de ti. Mi mayor ganancia es estar contigo. Levanta mi cabeza, hoy renueva mis fuerzas. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Jesús no fue un ermitaño que vino a esta tierra a hacer solo su tarea. Él estuvo rodeado por hombres, por personas, por mujeres, porque justamente a ellos vino a salvar.
Así que si venía a salvar a los hombres, debía trabajar con hombres. Por eso eligió un grupo de discípulos. Los evangelios nos muestran esto, que eligió hombres que eran de su propia región. Jesús resumió mucho trabajo al elegir personas de una sola cultura, galileos, porque ya los conocía. Jesús se había criado en Galilea. Así que de allí selecciona un grupo de hombres y durante algunos años, aproximadamente 3 años o 3 años y medio, Jesús los mete en su instituto bíblico para darles lecciones tanto teóricas como prácticas. Por eso los vemos a los discípulos siguiéndolo a Jesús y participando de los momentos diferentes de la vida a los cuales Jesús tuvo que enfrentarse. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de necesidad frente a las familias, las cuales habían perdido personas, familiares. Así que así se entrenaron todos los discípulos, bajo la cobertura del Señor Jesucristo, porque Él no iba a hacer solo esta tarea. Debían continuar la tarea de Jesús. Encontramos a 12 hombres que, si vamos a leerlo en los evangelios, los vamos a poder identificar. Primero Jesús llama a 2 hermanos, a Simón y a Andrés. Simón era Pedro, también era el nombre de él. Simón Pedro y Andrés, que eran pescadores. Ellos estaban con sus barcos pescando. Luego encontramos a otros 2 hermanos que se llamaban Juan y Jacobo. Ellos también eran pescadores y eran los hijos de Zebedeo. Encontramos a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, que era el publicano, que era el cobrador de impuestos, un hombre con preparación, un hombre con estudio. También vamos a ver en los evangelios a Jacobo, que era el hijo de Alfeo, a Lebeo, que también se lo llamaba Tadeo, a Simón, el cananista, y por último a Judas Iscariote. En un análisis más detenido de estos 12 personajes, de estos 12 discípulos, vamos a encontrar que hay 3 que están mucho más cerca de Jesús. Son Pedro, Juan y Jacobo. Ellos están rodeando casi en todas las escenas al Señor Jesucristo. Los evangelios muestran varias conversaciones con ellos y cómo Jesús les dedica el tiempo para poder ayudarles, entrenarles y prepararlos para el ministerio que les estaba dando. Pero de estos 3, vamos a ver que hay uno que es mucho más cercano. Y de esto nos da cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y versículo 23, que dice de la siguiente manera: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entendamos bien este pasaje, no es que Jesús no amaba a los otros discípulos. Era Juan el más cercano, en el que Jesús podía reflejar mayor cantidad de afecto. Por eso la imagen que tenemos de fondo nos ilustra esa escena donde Juan está apoyado o recostado sobre el Señor Jesús. Juan era el menor de los discípulos. Entendemos esto de acuerdo a la historia, porque cuando vamos a ver ya a finales del primer siglo, cuando todos los discípulos ya han desaparecido por martirio, ya están todos muertos, Juan todavía está relegado en una isla, en la isla de Patmos, donde él recibe la visión máxima, póstuma, podríamos decir, de la historia de esta humanidad. La revelación del libro de Apocalipsis. Así que me gustaría hablar de la fe de este Juan, por eso he llamado este mensaje Fe Juanina, y me gustaría hablar de algunos de los rasgos que él mostró a lo largo de toda su vida junto a Jesús. Lo primero que encontramos es que Juan tuvo una confianza especial puesta en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús los llama, y esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4,
a estos dos hermanos, a Juan y a Jacobo, vamos a ver que ellos estaban trabajando con su padre. Eran pescadores, tenían un barquito, un bote, no sé cómo denominarlo, y allí se dedicaban a pescar en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret, según el nombre que podamos ponerle o que encontremos en la Biblia. Ellos estaban arreglando las redes después de un día de trabajo, porque muchas veces las redes se enganchaban, se rompían, y obviamente una red rota es un lugar donde se pueden fugar los peces que han sido atrapados. Y Jesús los convoca mientras ellos estaban trabajando. ¿Por qué? Porque Jesús nunca llama a personas que no tienen trabajo o que no tienen ocupaciones. No estamos diciendo de que Jesús no pueda llamar a un hombre que ha perdido su trabajo. No, estamos hablando de personas que les gusta el trabajo. De personas que, aunque no tengan nada que hacer, siempre están buscando un trabajo para poder realizar. Poder terminar alguna tarea o suplir alguna necesidad. Y estos hombres estaban haciendo justamente eso. Ganándose su pan, trabajando con su padre en una pequeña empresa familiar, una pyme de aquel entonces. ¿Por qué Jesús llama a hombres que están trabajando? Porque justamente Jesús, cuando convoca a alguien, lo convoca para trabajar. Jesús nos llama a las personas a vacacionar. Jesús llama a sus discípulos para poder trabajar. Y el llamamiento es algo superior. Imagínese que usted recibe una carta de invitación de una persona, de una gran persona que usted admire, quien fuera, que lo invita a usted a trabajar. ¿No haría un gran esfuerzo para dejar todo lo que usted está haciendo e ir a trabajar con esa persona? Pues esto es el llamamiento de Dios, cuando Él convoca a un hombre. Dios lo está convocando a una tarea superior. Por eso, Juan y Jacobo tomaron la decisión en aquel mismo momento. Dice el versículo 22, si uno pudiera seguir la lectura, no lo vamos a hacer en este momento, que ellos respondieron en forma inmediata. Dejaron la barca. Esto habla un poco del desinterés personal por los bienes materiales. Piense que una barca en aquel momento era como hoy tener una empresa, una maquinaria, un camión, algo de mucho valor. No cualquiera podía tener un barco en aquel entonces. Y también muestra que no solo dejaron los bienes materiales de lado, sino que también dejaron a su padre, que podemos identificar aquí también otro valor que ellos tenían. Dejaron el sentimiento de lado para tomar la responsabilidad que tenían con Jesús. Tal vez uno podría decir, bueno, ellos fueron desconsiderados con su padre Zebedeo. No creo que haya sido de esa manera. Seguramente lo hablaron en ese momento con su padre y me dijeron, papá, tenemos que hacer otra tarea, tenemos una convocatoria muy especial. Jesús nos está llamando, y estoy seguro que Zebedeo les dio la autorización y les dijo, bueno, si Dios los está llamando, pues entonces vayan a servirle a Él. Tenemos que entender esto, que cuando Jesús nos llama, todo pasa a un segundo plano, y Jesús toma el primer plano en nuestra vida. Es obvio que esta actitud que ellos tomaron representa la confianza en Jesús. Pensemos en lo siguiente. Jesús todavía no era una personalidad famosa. De hecho, recién se había bautizado, pero Jesús no había hecho todavía ningún milagro, ni ninguna de sus grandes enseñanzas todavía había sido dada. Así que iban a seguir un desconocido. Por eso decimos que esta actitud que ellos tienen representa la confianza en Jesús. La Biblia es un continuo incentivo para todos nosotros a poner nuestra confianza en Jesús.
Si usted va a leer la Biblia, y le recomiendo que lo haga, comenzará en el primer libro, que es el libro de Génesis, y cuando la termine, terminará en el último, que es el libro de Apocalipsis. Aunque hay otras maneras también de leer la Biblia, a través del relato histórico y no necesariamente por orden de aparición de los libros. No importa cómo usted lea la Biblia, pero si usted va a leer la Biblia, cuando la termina, se va a dar cuenta que cada uno de aquellos 66 libros nos impulsan y nos indican a poner nuestra confianza en Dios. Usted tiene que poner su confianza en Dios. Aunque tal vez no lo conozca tan bien. Juan no lo conocía bien a Jesús todavía, pero él ya puso su confianza en él. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, entre un creyente y un no creyente? La confianza. Es ese punto neurálgico al cual todos vamos a tener que enfrentarnos. Por esta confianza es que nos hacemos amigos de Dios. La palabra fe y confianza tienen un mismo origen etimológico. Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza en Dios, ¿cómo le podríamos agradar a Él? Así que el primer rasgo que Juan muestra de su fe es que él puede poner su confianza en Jesús. ¿Cuál es el segundo rasgo? Es la obediencia. Aquí vamos a entrar en un tema bastante importante. Dice el pasaje que podemos considerar que es el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Nos va a mostrar una escena final de la vida de Jesús. Es la última cena. Y este pasaje nos muestra que Jesús lo envió a Pedro y a Juan, ya discípulos entrenados, ya al final casi de sus estudios con Jesús, prácticamente ya graduándose en el instituto que Jesús les ofreció a lo largo de todos esos años, los envía a preparar la Pascua, que era justamente la última cena que Jesús iba a compartir con ellos. Y ellos le preguntaron a Jesús, ¿dónde querés que la preparemos la Pascua? Así que Jesús les da un indicativo de cuáles eran los pasos que ellos tenían que seguir. Y tengamos en cuenta que Juan fue un muchacho obediente. Él supo obedecer a Jesús, porque una persona que ama a Dios, una persona que tiene verdadera fe, no va a cuestionar a Dios. Simplemente va a hacer como el Señor le manda. Fíjese entonces, Lucas 22, del 10 al 12, tenemos una descripción de aquella escena que me gustaría compartirla con ustedes. Dice así, Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí». Si usted se percató de esta lectura, de este pasaje, hay algunos elementos que me gustaría destacar. Primero, Jesús los envía a seguir a un hombre desconocido. ¿Haría usted esto? ¿Cómo se vería hoy dos hombres siguiendo a un desconocido por la calle? Es muy peligroso. Sin embargo, ellos obedecieron a Jesús. Primero fueron creyendo que iban a encontrar a ese hombre. Y lo encontraron. Y lo siguieron sin decirle absolutamente nada, como si fueran un par de espías. Jesús les dijo, vayan y síganlo. No les dijo, háblenle, invítenlo a tomar un café. No, vayan y síganlo. Luego, dice, cuando él entre en una casa, llamen a esa casa y al dueño de la casa, porque evidentemente no es el mismo hombre. Ahora, al dueño de la casa,
le van a pedir el aposento alto para poder festejar. ¿Puede ir usted a tocar el timbre de un desconocido y pedirle que le preste una propiedad? ¿Qué le va a decir? ¿Qué respuesta usted cree que va a encontrar? Pero no ese es el problema. El problema es, ¿usted iría y lo haría si Dios se lo pide o si Dios se lo manda? Muchos de nosotros pondríamos un montón de excusas. Bueno, no lo conozco, no me conoce, es peligroso, ¿cómo voy a ir a pedir cosas a un extraño? Tendríamos un montón de argumentos para presentarle. Juan no presentó ninguno de estos argumentos. ¿Por qué? Porque no se puede ser discípulo sin obediencia. El discípulo es obediente. Así que si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que ser obediente. Podrían aparecer directivas de parte de Dios que muchas veces no vamos a comprender, nos van a parecer ilógicas, nos van a parecer una locura. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿O acaso los actos de fe no son actos de locura? Véalo en la Biblia, analice lo que es un milagro y el acto de fe que hay antes de ese milagro, y va a ver que cada uno de ellos es una verdadera locura. Obviamente mirándolo desde un punto netamente humano, desde una óptica racional, va a ver que son cosas que no tienen explicación y que nos podríamos preguntar ¿para qué las vamos a hacer? Así que, ¿qué sucede con usted cuando Dios le manda algo? Cuando Dios le pide algo, que se lo puede pedir a través de la lectura de la Biblia, se lo puede pedir a través de un predicador como en este caso, se lo puede pedir a través de una visión, de un sueño, de una convicción que usted puede tener en su corazón. ¿Cómo le va a responder a Jesús? ¿Le va a poner un montón de interrogantes antes, de cuestionamientos y de planteamientos humanos? ¿O va a obedecer la voz de Dios? Hay una tercera característica, un tercer rasgo que Juan muestra a lo largo de su vida. Y lo encontramos en el capítulo 19 del mismo libro de Juan, donde vamos a ver la fidelidad de Juan, esa característica tan importante. Según el relato que nos muestra Juan 19, Jesús, cuando fue aprehendido, cuando a Jesús lo toman para llevarlo a juicio y luego enviarlo a una cruz, vemos que se quedó solo. Mateo 26:56 nos dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Qué situación, ¿no? Cuando más Jesús los necesitaba es cuando los discípulos lo dejaron solo. Nos pasa esto en la vida, ¿no? En los momentos de más necesidad es cuando nadie está a nuestro lado. En los momentos cuando necesitamos el apoyo o cuando necesitamos una palabra nada más, una palabra de aliento, a veces no va a haber nadie a nuestro lado para darnos esa palabra. Claro, imaginemos los discípulos, ellos también corrían peligro y tuvieron que huir por sus vidas, porque ellos eran los continuadores de la tarea que Jesús les estaba dejando en sus manos. Así que tenían que cuidarse, no podían exponerse de la siguiente manera. ¿Puede considerarse esto una falta de fidelidad a Jesús? Según con los ojos que lo veamos. Por un lado podríamos decir, sí, se fueron, se escaparon, huyeron y lo dejaron solo. No fueron fieles a esa promesa que le habían hecho a Jesús de seguirle. Pero también debemos entender que había un plan de Dios detrás de todo esto. Sin embargo, vamos a ver que de todos esos discípulos, Juan fue el que se quedó junto con Jesús. Y de eso nos da cuenta el versículo 35 del capítulo 19, donde nos muestra que Juan fue aquel que vio toda la escena de la crucifixión. Juan estuvo en la escena de la crucifixión
y Él puede relatar ahora y contar todo lo que pasó para que nosotros tengamos fe. Juan dice, yo fui un testigo directo de todas las cosas que sucedieron a Jesús y ahora se las cuento a ustedes para que ustedes lo puedan creer. Esto es la fidelidad que tuvo Juan, una fidelidad realmente a prueba de balas, vamos a llamarle, por poner un término moderno. A él no le importó poner su vida en peligro, no le interesó lo que dirían los demás. Juan estuvo presente y lo vio morir a su Señor. Por eso tan grande fue la fidelidad de Juan, que ahí en el mismo capítulo 19, si usted lo quiere leer luego, va a encontrar que Jesús le entrega a su madre, a Juan, para que Juan se dedique a cuidarla. Le dice, he aquí tu madre, y a María le dice, he aquí tu hijo, respecto a Juan. Sabemos, Juan no era el hijo de María, pero Jesús se lo entrega en sus manos. ¿Por qué? Porque sabía que Juan iba a ser un hombre fiel. María tenía otros hijos ya en aquel entonces, que había tenido con José. Lo podemos encontrar ahí, Marcos 6:3, donde vemos que María tenía hijos e hijas. O sea, Jesús tenía hermanos y hermanas que podrían haberse encargado perfectamente del cuidado de María. Pero Jesús entrega a María en manos de Juan. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre fiel. La fidelidad es otra de las demandas que la Biblia nos hace para poder entrar al cielo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no es para un momento de la vida, es para toda la vida. Justamente eso define la fidelidad. Es por siempre, es hasta nuestro último día. ¿Está siendo usted fiel a Dios, fiel a Jesús? Recuerdo haber leído hace mucho tiempo atrás un libro que cuenta la historia de un ex agente de la KGB, la policía rusa, en los momentos donde el comunismo perseguía sanguinariamente a la fe cristiana. Y este policía llamado Sergei Kurdakov nos cuenta el libro que a través de las persecuciones y de ver el sufrimiento de los cristianos y la no negación de la fe por cuestiones políticas en este caso, muchos entregaban sus vidas sin negar a Jesús. Y esto lo convenció a este muchacho y él también fue un seguidor de Jesús. Por la fidelidad de los cristianos, los inconversos llegaban a conocer a Jesucristo. Fíjese el poder de la fidelidad. A veces, y ya en nuestra época tan extraña, ¿no? Una época muy rara donde lo que era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno, como nos dice la palabra. Cómo las cosas van cambiando. Hoy la fidelidad no es un requisito para nuestra sociedad. Lo vemos casi en todas las áreas. Pero quiero decirle que para Jesús, para la Biblia, para Dios, la fidelidad es un requisito sin el cual nadie puede entrar al cielo. Necesitamos ser fieles, caminar fielmente en el camino que Jesús nos dejó. Y Juan es un ejemplo de todo esto, porque aún en sus últimos días, luego de haber sido inclusive condenado a muerte, esta es una historia extra bíblica, no está contada en la Biblia, pero cuenta la historia que Juan fue tirado por los romanos en un caldero de aceite hirviendo y que milagrosamente fue librado y salvado de aquella horrible muerte. Por eso, una vez condenado, si la condena
de muerte no se aplicaba sobre la persona por alguna de las razones, no podía haber una segunda condena de muerte. Entonces por eso dice que Juan fue enviado a la isla de Patmos. Fidelidad, solo por fidelidad. Qué buen ejemplo que nos deja este discípulo, este apóstol, el apóstol Juan. Él fue un hombre que puso su confianza en Jesús y lo demostró cuando él comenzó a seguirlo a Jesús sin que Jesús sea conocido ni famoso. Encontramos que Juan fue obediente porque nunca se preguntó acerca de las cosas que Jesús le decía que tenía que hacer. Aunque parezcan irracionales e ilógicas, Juan fue y las hizo. Y por último, la fidelidad. Jamás Juan estuvo ausente. Juan siempre estuvo presente con Jesús, en las buenas y en las malas. ¿No es esta una característica muy común en los seres humanos? Por eso Juan es un ejemplo de fidelidad. ¿Podemos tomar a Juan como un modelo entonces para nuestra vida? Sí, por cierto, tome este modelo. Hay muy buenos modelos. Jesús es el principal. Nadie puede escaparse del modelo de Jesús, pero hay modelos humanos que sí también son buenos y que podemos tomar. Juan es un ejemplo de ello. Confianza, obediencia, fidelidad. Virtudes que todos tenemos que desarrollar. ¿Para qué? Para poder tener una fe mucho más precisa, una fe mucho más potente, más grande, y todos la necesitamos. Vamos a orar entonces en este momento. Cierre sus ojos. Bendito Señor Jesús, gracias por esta palabra. Juan ha sido un ejemplo para miles y millones de personas, porque su ejemplo quedó escrito en tu palabra. Queremos, Señor, tener estas cualidades que él tuvo, estos rasgos que distinguieron su fe, la fe de Juan. Señor, y que podamos imitar las cosas buenas de otros hombres. Desechemos, Señor, las malas. Ayúdanos a desechar los malos ejemplos y a tomar los buenos ejemplos que los hombres también nos pueden dar, para que seamos mejores personas y mejores cristianos. Gracias te damos en este momento por tu palabra y por tu bendición en este día. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que cada vez te parezcas un poco más a Juan.